A ver, algo me dice aquí. Buen día, profe. Sí, profe. Julián y sí, profe. Fabián. Profe, se envía una guía por grupo todos los días. No, una guía por grupo. ¿Ok? Y por favor, insisto en eso, que la envíen en Word. ¿Ya? Porque a veces cuando hay algún error grande, yo trato de corregirlo allí mismo en el formato Word, ¿ya? Y ahora si no lo pueden escribir, bueno, sáquenle fotografías, ingéniense de alguna manera, porque, bueno, si no pueden de otra forma que no sea PDF, lo hacen así, pero por lo general intenten, como digo, enviarla en formato Word, ¿ya? Bueno, por supuesto, como digo, les voy a entregar al final y voy a dar las instrucciones para que quede todo claro. Y obviamente lo del día es vital para hacer esa guía, así que por favor mucha atención. Así que quédense con los apuntes, quédense con las explicaciones, aclaren sus dudas, ¿no es cierto? Y obviamente revisen el video cuando tengan que trabajar estos ejercicios. Porque ahora es bien larga la jornada, como les digo, así es que vamos a ver qué tenemos entonces para hoy día. La vez pasada, ¿no es cierto?, revisamos la introducción a las reacciones químicas, ¿ya? Y bueno, haciendo el recuerdo, yo revisando los apuntes y el video que tuvimos la semana anterior, quedamos, ¿cierto?, llegamos hasta el ajuste de las reacciones redox por el método del ion electrón, ¿cierto? Si no me equivoco. Hasta ahí llegamos, ¿cierto? Ahora, confirmen si están viendo mi apunte aquí, equivalentes químicos. Sí, profe, sí se ve. Sí, profe. Entonces, esto no es cierto lo que les tengo en la plataforma, este apunte más otro. Así es que mucha atención, como digo, a lo que se viene. Fíjense bien, si uno piensa, por ejemplo, cuando uno habla de una hora, para hacer un parangón, un análisis, yo puedo decir, ¿cierto?, que una hora, ¿cuántos minutos tiene? Digamos, aunque parezca obvio. 60. 60. ¿Y cuántos segundos tiene una hora? 3600. Exacto. Entonces, ¿cierto? Yo digo una hora igual 60 minutos igual 3600 segundos. Entonces, allí yo expresé una cantidad, ¿no es cierto?, de tiempo, un lapso, en 3 unidades, en horas, en minutos, en segundos, ¿cierto? Así entonces yo tomo una cantidad de sustancia química, una sal, por ejemplo, una base, un ácido, y yo la puedo expresar también en más de una unidad. Lo puedo decir, por ejemplo, 20 gramos de hidróxido de sodio. ¿Y en qué más lo puedo expresar? Esos 20 gramos yo lo puedo transformar en qué, por ejemplo, en química. ¿En moles? En moles, ¿cierto? 20 gramos de sodio, de hidróxido de sodio, igual seguramente a 0,5 moles. Y también, ¿no es cierto?, lo puedo expresar en equivalentes. Entonces ahí aparece una unidad siguiente que son los equivalentes químicos. Y yo hago la salvedad rápida aquí, que algunos, ¿cierto?, ya están dejando de lado esta unidad, los equivalentes. En los libros de texto, en la enseñanza media ni se enseña, porque dicen algunos que ya están obsoletos. ¿Y por qué? Dicen que si atendemos, ¿cierto?, a la cantidad de sustancias, en el Sistema Internacional de Unidades está el mol, por tanto enseñan moles y no equivalentes. Entonces, ¿cierto? El problema está en lo siguiente, yo lo pesquiso siempre bien seguido. Si yo, por ejemplo, observo una etiqueta de suero fisiológico, un suero de estos que se usan, ¿no es cierto?, en las clínicas, en los hospitales, en la sala, ¿cierto?, de tratamiento, se van a dar cuenta, por ejemplo, cloruro de sodio. Y la cantidad de ion sodio lo indican en miliequivalentes por litro. O sea, usan esa unidad. Entonces es muy atingente usarla, por tanto hay que verla. No es que se nos ocurra por capricho. Así es que, bueno, la idea, como digo, para que volvamos ya sobre lo mismo, es que expresemos una misma cantidad en gramos, en moles y también en equivalentes. Entonces, vamos viendo lo que dice acá. En general, toda sustancia que participa en una reacción química lo hace aportando y poniendo a disposición ciertas unidades que están en su estructura.
Estas unidades de reacción se conocen también con el nombre de equivalentes químicos, equivalentes, EQQ, las cuales van a depender de la naturaleza de la sustancia. Por tanto, si tengo un ácido como el clorhídrico, como el sulfúrico, como el fosfórico, como el ácido metanoico que se llama, todos tienen en común, ven, hidrógeno. Hidrógeno, por tanto, ¿no es cierto? S, el de acá sobre todo, no ese de ahí, sino que ese, son las unidades de reacción de los ácidos. ¿Cuáles son? Iones de hidrógeno, ¿ven? Si yo tengo una base ahora, o álcali también llamado álcali viene del griego ceniza, del árabe quiero decir, que significa ceniza. Ya, si tengo una base como el hidróxido de sodio, el hidróxido de magnesio, el hidróxido de aluminio, ¿qué tienen en común las tres? Los OH, ¿ven? Los iones de hidroxilo entonces son las unidades de reacción que ponen a disposición las bases. Así entonces, si yo junto un ácido con una base, el hidrógeno aporta sus equivalentes que son los hidrógenos, y el hidróxido aporta sus equivalentes que son el OH, y entre los dos, ¿cierto?, forman agua. Y lo demás, ¿cierto?, el cloro con el sodio forman la sal, ¿ven? Entonces, esa es la idea. El ácido entrega sus hidrógenos, la base entrega sus hidroxilos. Unidades de reacción, ¿ven? O equivalentes químicos. Esa es la idea. Si tenemos ahora una sal cualquiera como el cloruro de sodio, el permanganato de potasio o el dicromato de sodio, cualquiera de estas tres que son cientos de sales por si acaso, ellos aportan lo que se llaman las cargas eléctricas positivas o negativas. Y tiene que ver con los estados de oxidación. El sodio tiene más 1, aquí el potasio tiene más 1, el sodio también tiene más 1. Aquí tendría una carga o una unidad y aquí tendría 2, porque como está el más 1, por 2, 2. ¿Ya? Eso pasa con las sales. Y cualquiera de estas tres sustancias puede convertirse en oxidante o reductor, ¿cierto? Si participa de una reacción redox. Y en ese caso, cuando juegan como oxidantes o reductores, las unidades de reacción que se ponen a disposición son los electrones en juego. O sea, electrones ganados o electrones perdidos. Se ven, aquí están las 4 unidades de reacción que ponen a disposición las sustancias para las reacciones. O los 4 equivalentes que ponen a disposición las sustancias. Entonces, para una base, no, eso me salté, está el número 3 por si acaso, enumerado, este es el siguiente, para que no se pierdan acá en los apuntes. El 1, ¿cierto? Entonces, me salté el 3, el orden está en desorden. Aquí está el 2. ¿Qué sigue? Ahora se define masa equivalente, lo que antiguamente se llamaba peso equivalente. Nosotros le vamos a llamar MAEQQ, masa equivalente. Peso equivalente es lo mismo, acuérdense. Con más propiedad, la masa equivalente se define como la masa que es capaz de combinarse con un molde equivalente de otra sustancia reactiva. Ya, por ejemplo, si yo pienso en un ácido que se combina con una base, si yo hablo de la masa equivalente del ácido, diría, es, ¿no es cierto?, la masa del ácido que es capaz de combinarse con un mol de hidroxilos de otra sustancia. ¿Entienden? O bien, se define como la masa o cantidad de sustancias que es capaz de formar un molde equivalente de producto. Si pienso otra vez en el ácido clorhídrico y el hidróxido de sodio, tengo que decir que la masa equivalente es la cantidad de ácido que es capaz de formar un mol de agua, o un molde equivalente de agua, o un molde equivalente de sal. Esa es como la definición bien extraña, pero así es. Pero veamos, la masa o peso equivalente también va a depender de la naturaleza de la sustancia. ¿Cómo se determina la masa equivalente? Esto es lo que va a importar, porque tenemos que calcularla siempre. Masa equivalente es igual a la masa molar de la sustancia, del ácido, de la base, de la sal, dividido en el número de unidades de reacción. Así se saca la masa equivalente o peso equivalente. Entonces, veamos para un ácido cualquiera. Masa equivalente para un ácido es igual masa molar del ácido dividido en el número de hidrógenos. Veamos ejemplo. Si tenemos el ácido clorhídrico, la masa equivalente del ácido clorhídrico será masa molar del ácido dividido en 1. ¿Por qué en 1? Porque tiene un solo hidrógeno, una sola unidad de reacción. Si tuviéramos el ácido sulfúrico, bueno, la masa equivalente es igual masa molar del ácido dividido en 2, tiene 2 hidrógenos. Y para el caso del fosfórico, como tiene 3 hidrógenos, dividido en 3.
masa molar del ácido fosfórico dividido en 3. Por eso va a depender de qué sustancia se trate. Ahora, si tenemos una base, vamos a la 3 ahora, que está acá arriba. Para una base, la masa equivalente de una base va a ser masa molar de la base dividido en el número de hidroxilos. Son sus unidades de reacción. Por ejemplo, masa equivalente del hidróxido de potasio va a ser igual a la masa molar del hidróxido dividido en 1 porque tiene un solo OH. Al hidróxido de calcio lo divido en 2 porque tiene 2 OH. Si fuera hidróxido de aluminio, lo divido en 3 porque tiene 3. Y así sucesivamente. Por eso, como dije recién, va a depender de la naturaleza de la sustancia de la cual se trate. Tenemos ácidos, tenemos bases, ahora vamos a ver las sales. Recordemos que los nombres de las sales, esta es una cuestión para que asociemos ideas, no, por si acaso. Yo siempre les voy a entregar el nombre y la fórmula. Por tanto, no se pueden complicar mucho. Cualquier sal, fíjense, hay 3 tipos de sales si yo pienso en el nombre, en los sufijos, donde van terminados. Terminan en uro, en hito, en ato. Ya sea bromuro de calcio, bromuro de magnesio, cloruro de sodio, cloruro de potasio, yoduro de bario, yoduro de calcio, cianuro de potasio, cianuro de sodio. ¿Ven? Terminado en uro. Otras sales terminan en hito, nitritos, sulfitos, hipocloritos, nitrito de calcio, nitrito de sodio, sulfito de potasio, sulfito de sodio, sulfito de plomo, qué sé yo. Hipoclorito de sodio, que es la clorinda que uno usa, ¿no es cierto?, comercialmente, o el cloro común y corriente. ¿Ven? Terminan en hito. También otras sales terminan en ato, nitratos, carbonatos, dicromatos, sulfatos, permanganatos, peryodatos, percloratos, etc. Nitrato de potasio, carbonato de calcio, dicromato de sodio, sulfato de bario, etc. ¿Ven? Terminan en uro, en hito o en ato. Y esto es para que recuerden y asocien cuando, pues, ¿de qué se tratará? Dice uno, de una sal, de una base, de un ácido. Obvio, el nombre de los ácidos, ácido hídrico, osoico. ¿Se acuerdan? Ácido clorhídrico, ácido sulfuroso, ácido sulfúrico. Y las bases empiezan con hidróxido de sodio, hidróxido de potasio, hidróxido de calcio. Y las sales pueden ser puros hitosatos. A eso me refiero. ¿Ya? Entonces, como digo, uno tiene que ir asociando porque va a depender mucho de si es un ácido, de si es una base, si es una sal. Igual cosa pasa para que lo recuerden para el pH, porque a veces me piden el pH. El pH de una base es distinto al pH de un ácido y también es distinto al pH de una sal. Y a veces yo no sé, ¿no es cierto? Sé calcular, pero no sé por el nombre identificar cuando me piden un ácido, una base, una sal. Volvamos entonces a la masa equivalente. La masa equivalente para una sal es igual a la masa molar de la sal dividido en el total de cargas positivas. ¿A qué se refiere esto? Por ejemplo, si fuera el cloruro de sodio, como tengo el estado de oxidación más 1, una sola carga positiva. Masa equivalente, masa molar del cloruro dividido en 1. Si tengo, por ejemplo, el dicromato de sodio que usamos mucho nosotros, o dicromato de potasio, ¿ven? ¿Cuántas cargas tengo aquí? 2, porque aporta, ¿no es cierto?, el sodio o el potasio aporta una carga, pero como son 2, el total de positivos son 2, por tanto divido en 2. Y en el caso, por ejemplo, acá del sulfato de aluminio, esta es la fórmula. Yo siempre entrego la fórmula. Entonces tengo 3, ¿no es cierto? Pero son el total, ¿cuántos son? 6. 2 por 3 son 6. Por tanto, divido la masa molar del sulfato de aluminio en 6. ¿De acuerdo? Pero una pregunta. ¿Aló? ¿Escucha? ¿Qué pasa? En el ejercicio número 2, en el que sale al medio, ¿por qué dice igual a más a equivalente nuevo? Ah, ¿dónde? ¿Aquí? Sí, Ah, no, la masa equivalente del dicromato de sodio. Ah, perdón, ahí me equivoqué ya. Pero es que, bueno, no me equivoqué, sino que el anión dicromato tiene 2 cargas negativas y el anión y el catión tiene 2 también, 2 positivas, 2 negativas, me da 0. Y eso es igual. ¿Ya? La masa equivalente igual a masa equivalente del dicromato dividido en 2. ah, ya, es que ahí se pone de nuevo más equivalente, no sé. Número más equivalente. Ah, qué buena, qué bien, bueno, gracias por aclararme, lo tienes toda la razón, porque hay un error. ¿Qué debería decir aquí? Ayúdame tú mismo. La masa. MA, Masa molar. ¿no? Gracias, masa molar, por favor, qué bueno, y gracias por el aporte, muchachos. Ven que uno se equivoca también. Bueno, pero ya les dije el otro día lo que pasaba cuando yo me equivocaba.
Perdón nomás, lo borramos y ustedes no se pueden equivocar. Acuérdense siempre de eso, lamentablemente. Ya, masa molar, ¿cierto? Por favor, corrijan eso. Gracias por el aporte. Masa molar, masa molar, masa molar. Gracias. Ya. Entonces, ahora vamos a la cuarta hoja acá. Si tenemos ahora un oxidante o un reductor, que puede ser un ácido, puede ser una base, o puede ser una sal que esté metida en una reacción de oxidación-reducción, que participe de una reacción de oxidación-reducción, pasa lo siguiente. La masa equivalente va a ser masa equivalente del oxidante o del reductor dividido los electrones en juego. Aquí, ¿no es cierto?, esta reacción que conocimos ya, el alcohol más el dicromato me da ácido más cromo. Por tanto, aquí, ¿no es cierto?, ya, esta es una sal, y yo debo dividir en los electrones en juego, no en las cargas. Tiene que ver con las cargas, pero eso te va a depender de los electrones. Por ejemplo, veamos, ¿quién se oxida? De -1 a +3, ¿cierto? Esa es la oxidación. Por tanto, el alcohol es el reductor. ¿Y quién se reduce? El cromo del dicromato, de 6 a 3. Por tanto, él es el oxidante. Entonces digo, masa equivalente del oxidante dicromato va a estar dada por la masa molar del dicromato dividido en 6. ¿Por qué en 6? Ya hemos insistido varias veces. De 6 a 3, ¿cuánto tengo? 3, ¿cierto? Pero como son 2 cromos, en total son 6 electrones. Acuérdense de esto porque allí en la gran pregunta les va el dicromato para variar. Una reacción muy parecida a esta. Así que ténganlo presente. Ya les estoy soplando ya la parte evaluativa. Y bueno, la masa equivalente del reductor ahora, que sería el alcohol. ¿Por qué es el reductor? Porque él se oxida. De -1 más 3 se oxida. Por tanto, va a ser igual masa molar del alcohol dividido en 4, porque va de -1 a +3, hay total de 4 electrones. -1, 0, 1, 3, 4 electrones. ¿Ven? Va a depender de los electrones en juego que hay. Eso es importante. Considerando ahora todo lo anterior que hemos dicho, se tiene entonces que, para determinar el número de equivalentes de una sustancia, se aplica la siguiente expresión. Equivalente, gramos dividido en masa equivalente. ¿Ven? Entonces, para transformar, digamos, de gramos a equivalente, ¿qué tengo que hacer? Dividir los gramos en la masa equivalente. Y la masa equivalente va a depender de quién se trate. De todo esto que está arriba, ¿ya? ¿Estamos de acuerdo? Estamos de acuerdo. Por ejemplo, si para el caso anterior, a esta reacción me refiero a esta misma que está acá, ¿ya? Consideramos que se combinan 2,76 gramos de alcohol etílico, masa molar 46, con 13,11 gramos de dicromato de sodio, Na2CO7, de masa molar 262, determine cuántos equivalentes de cada uno participan. Por tanto, voy a sacar los equivalentes del alcohol primero. Equivalentes del alcohol, divido los gramos del alcohol, que son esos, en la masa equivalente del alcohol. ¿Cierto? Masa equivalente va a ser masa molar del alcohol dividido en los electrones en juego. Reemplazo. ¿Cuántos gramos me dijeron? 2,76 gramos. Masa equivalente. Masa molar es 46 porque el alcohol me lo dieron, dividido en 4 electrones, porque ya vimos que era, ¿no es cierto?, para el alcohol etílico, iba de -1 a +3. Por eso hay 4 electrones en juego. Y estoy listo. ¿Cuánto me da? Haciendo todos los cálculos, 0,24 equivalentes de alcohol para este caso que estamos viendo. Ahora voy a calcular la masa equivalente del oxidante dicromato de sodio, ¿no es cierto? Ahora acá. ¿Cómo lo calculo? Gramos de dicromato dividido en masa equivalente del dicromato. Gramos dividido en la masa equivalente, en la masa molar del dicromato, dividido en los electrones. ¿Cuántos gramos me dijeron que reaccionaron? 13,11. ¿Cuál es la masa molar del dicromato? Me lo dan, 262. ¿Cuántos electrones en juego tengo? 6. ¿Por qué tengo 6? Porque tengo, ¿no es cierto?, de 6 a 3, van 3 electrones, pero como son 2 cromos, el total son 6 electrones. Hago los cálculos y obtengo que me da 0,3 equivalentes. Conclusión. Los 2,76 gramos de alcohol es lo mismo que 0,24 equivalentes. Transformé, ¿ven?
y los 13,11 gramos de dicromato es lo mismo que 0,3 equivalente. 0,24 equivalentes de alcohol, 0,3 equivalentes de dicromato de sodio. Profesor, Eso, ¿sí, mija? ¿lo puede repetir? Es que no entendí esa fórmula. ¿Cuál no entendiste? ¿Esta? Sí. Voy a calcular los equivalentes de dicromato de sodio, que es el segundo reactivo, ¿cierto? Esta es mi reacción. Alcohol más dicromato. Aquí si no aparece el sodio da lo mismo. Lo que importa es que él representa al dicromato de sodio. ¿Cuántos electrones en juego tengo? Calculo el estado de oxidación, ¿cierto? Eso tengo que hacerlo yo. Tengo el calculador por último. Me da más 6. Y pasa a más 3. Yo planteo, de 6 a 3, ¿cuánto tengo? 3 electrones. Pero como son 2 cromos, el total son 6 electrones. 6 electrones, ¿cierto? Entonces, voy a aplicar la fórmula para calcular los equivalentes o para transformar de gramos a equivalentes. ¿Cómo lo planteo? Equivalentes de dicromato de sodio igual gramos de dicromato, me lo dieron como dato, ¿cierto? Ahí está. Gramos dividido en la masa equivalente del dicromato. La masa equivalente, ¿cómo la calculo? Masa molar del dicromato, también me la entregan como dato. Ahí está. Dividido en los electrones, es lo único que tengo que ver yo. Y eso lo vi que son 6. Reemplazo ahora. ¿Cuántos gramos tengo? 13,11. ¿Cuál es la masa molar? 262. ¿Cuántos electrones hay? 6, ya lo vi. Ahora hago el cálculo. 0,3. Eso. Lo mismo hice para el caso anterior. ¿Ok? Gracias, profe. Ya. Seguimos entonces. Entonces se fijan de inmediato. Miren, adelantemos el cuento. 0,24 equivalente, 0,3 equivalente. ¿Quién tiene más equivalente? En este caso el dicromato. ¿Ya? Y aquí, ¿no es cierto?, está la clave para saber reactivo limitante, reactivo en exceso. ¿Cómo yo me doy cuenta de quién es limitante y quién es exceso? A través de los equivalentes. El que me da menos equivalentes es el limitante. El que me da más equivalentes es el exceso. Limitante, exceso. Aquí vienen las definiciones. Reactivo limitante RL y reactivo en exceso RE. Debemos considerar que toda reacción química procede, ocurre, se lleva a cabo equivalente a equivalente. Un equivalente de A reacciona completamente con un equivalente de B. Para formar producto. En otras palabras, un equivalente del primer reactante reacciona completamente con un equivalente de la segunda sustancia para formar producto, ¿cierto? Así entonces, debemos pensar que si uno de los reactivos aporta, por ejemplo, 8 equivalentes, y el segundo reactivo aporta también 8 equivalentes, estamos parejos, ¿cierto? No hay reactivo limitante, no hay reactivo en exceso, porque se van a gastar los 8 pares uno a uno, uno a uno, uno a uno. Entonces, la reacción procederá equivalente a equivalente. Equivalente 1 de A con equivalente 1 de B. Y así hasta que se agote el último par de equivalentes. ¿De acuerdo? Por tanto, en este caso, ambos reactivos reaccionan completamente. Se consumen totalmente. Y nada sobra al final del proceso. Pero bueno, nunca es así casi. Rara vez nos dan uno a uno, ¿cierto? Como el caso que estamos analizando. Pero si, por ejemplo, se combinan dos sustancias, A y B, para originar un producto C, y se tiene que el reactivo A, estamos suponiendo, aporta 4 equivalentes, mientras que el reactivo B aporta 5 equivalentes. ¿Cómo procede la reacción? 1 a 1. Reactivo A más reactivo B igual producto C. Equivalente 1 con equivalente 1, reaccionan, desaparecen, se forma producto. Segundo par de equivalentes, reaccionan completamente, formó producto. Tercer par de equivalentes, cuarto par de equivalentes, y hasta ahí llegó la reacción. Me sobró un equivalente de B. Tenía 5, aquí tenía 4. Se gastaron los 4 de A con 4 de B. Me sobró 1. Ese es el exceso. Se consume completamente los 4 equivalentes del reactivo A, por tanto el reactivo limitante. Y sobra un equivalente del reactivo B, que es el exceso. Muy fácil, ¿cierto? Ocurre entonces que la reacción se detiene cuando el cuarto equivalente de A se combina con el cuarto equivalente de B.
Y me sobra entonces un equivalente de B. No se forma más producto. Cuando se acaba el reactivo limitante, se acabó la formación de producto. Nota, la cantidad de equivalentes de reactivo en exceso que sí reacciona siempre es igual a la cantidad de equivalentes de reactivo limitante. En este caso, si hay 4 equivalentes de reactivo limitante, necesité 4 equivalentes de reactivo en exceso. Si hubieran reaccionado 800, 500, 850 equivalentes de A, necesité 850 de B. En el caso que estábamos viendo anterior, fíjense bien, ¿cuántos equivalentes del reactivo dicromato de potasio necesité? Entonces, ¿cuántos reaccionaron? 0,24. 0,24, ¿cierto? ¿Y cuánto me sobró? 0,3 menos 0,24. ¿Ven? Vamos adelantando los cálculos ya. Son 0,06 equivalentes de dicromato que sobran. Y yo pregunto, ¿cuántos gramos sobraron? Usted cambia esos 0,06 equivalentes, lo cambia a gramos. Y ahí responde la pregunta. Allá va el juego. Vamos adelantando, pero no se me preocupen todavía. Ya. Volvamos a donde estaba. Se define entonces, acá, se define reactivo limitante, aquel reactivo que se acaba primero, es el que reacciona completamente y es la sustancia que determina el rendimiento de la reacción. ¿Por qué? Porque cuando se agota el reactivo limitante, ya no hay más formación de producto. Por eso determina el rendimiento. Y por eso hay que usarla para los cálculos cuando nos dicen cuántos gramos de producto se formaron. Uno debe considerar los equivalentes o los gramos del reactivo limitante. ¿Por qué determina la cantidad de producto que se forma? Porque se acaba primero, ya dijimos eso. ¿Cómo se reconoce? Porque es el reactivo que aporta menos cantidad de equivalente al proceso. El exceso ahora, el reactivo que está presente en mayor cantidad, por lo tanto, se reconoce porque aporta mayor número de equivalentes a la reacción. Y al final de la reacción, una parte de él sobra y permanece sin reaccionar. ¿De acuerdo? En este caso era un equivalente que sobró y en el caso anterior 0,06 equivalentes que sobraron, 0,3 menos 0,24. Si, por ejemplo, consideramos el caso analizado anteriormente, en la reacción entre el alcohol etílico y el dicromato de sodio, se tiene que el limitante es el etanol, porque aporta 0,24 equivalentes, mientras que el exceso es el dicromato de sodio, ya que aporta 0,3 equivalentes. Así entonces, tengo que reactivo limitante aporta 0,24 equivalentes, exceso aporta 0,3. Equivalentes de reactivo limitante que reaccionan, que sí reaccionan, 0,24 equivalentes. O sea, los 2,76 gramos. Porque 0,24 equivalentes es lo mismo que 2,76 gramos. ¿Ven? Entonces, ¿cuántos gramos de reactivo limitante reaccionan? Siempre reaccionan todos. ¿Ya? Ahora, equivalentes de reactivo en exceso que sí reaccionan el mismo número de equivalentes de limitantes, es decir, reaccionaron 0,24 equivalentes de dicromato de sodio. Equivalentes que no reaccionan, lo calculo así, equivalentes de reactivo en exceso que son 0,3 menos de limitante que son 0,24. Ya lo habíamos adelantado. 0,06 equivalentes que no reaccionan. Entonces, estos que sobran los cambio a gramos ahora. Cambio de equivalente a gramos para saber cuántos gramos, ¿cierto?, de reactivo en exceso sobraron. La formulita me dice que los equivalentes lo calculo dividiendo los gramos en la masa equivalente. Espejo gramos igual equivalente por masa equivalente. ¿Cuántos equivalentes son que sobran? 0,06. ¿Cuál es la masa equivalente del reactivo en exceso? Lo determiné que era 43,7. Multiplico y en este caso 2,622 gramos de dicromato de sodio sobran. ¿Ya? Y ahora, ¿cuántos gramos de reactivo en exceso sí reaccionan? ¿Cuántos sí reaccionan? Bueno, son 0,24 equivalentes. Lo saco de dos formas, miren bien. Se puede calcular de dos formas. Gramos de reactivo en exceso que sí reaccionan son los gramos totales que se combinan menos los gramos que sobran. ¿Cuánto eché de exceso? 13,11. ¿Cuánto me sobró? Lo acabo de calcular, 2,6. Son 10,488 gramos de reactivo que sí
reaccionan o que se consumen. Ahora, ¿cómo lo calculamos también de otra forma? Si consideramos que se necesitaron igual cantidad de equivalentes de los del reactivo limitante, se tiene que 0,24 equivalentes de limitante requirieron de 0,24 exceso. Por tanto, esta cantidad de aquí es lo mismo que 0,24 equivalentes. Fíjense bien. Entonces, transformando lo equivalente a gramos se tiene gramo equivalente por masa equivalente. 0,24 por la masa equivalente me da 10,488 gramos. Dos formas de calcularlo, ustedes verán cuál más les acomoda, cuánto se les pregunte. Como les digo, tendrán que escudriñar mucho en esta parte porque ahí van las preguntas que uno suele hacer. Preguntas hasta el minuto, dudas. No llegamos con lo que... Profe, yo no entendí la parte de cuando se sacaba el reactivo limitante, esa parte. Cuando calculabas el reactivo limitante, ¿hay que volver atrás entonces? Eso. ¿Cómo calculamos que era el alcohol el limitante este? Eso me está diciendo. Lo veo por lo equivalente. Sí, profe. Bueno, tengo dos sustancias, ¿cierto? Tengo alcohol y tengo dicromato. Yo sé que lo equivalente los calculo dividiendo los gramos que reaccionan en la masa equivalente del compuesto. En el caso del alcohol, reaccionaron 2,76 gramos. La masa equivalente del alcohol en la masa molar que me dieron como dato, dividido en los electrones en juego. Hago esa división, ¿cierto? Dividido en 4 más 11,5. Divido y me da 0,24 equivalentes de alcohol. Así lo calculé, dividiendo los gramos en la masa equivalente. Siempre, gramos partido masa equivalente. ¿Qué es lo que nos va a variar? Bueno, los gramos que echamos, todo nos va a variar. La sustancia que reacciona y el número de electrones, un número de OH, pero siempre aquí son número de electrones. Uno ve la ecuación, como te digo, inicial, que es la que tenemos acá. ¿Entendiste? Sí, profe, gracias. Bueno, pero no se preocupen, me voy haciendo cálculo ahora. Vamos a aplicar toda esta cuestión en un problema grande, que es lo que nos va a interesar. Por tanto, nos vamos entonces a lo siguiente. Salimos de acá y nos vamos. Uy, aguántenme un segundo, no se me vayan. Vuelvo de inmediato. Ya estoy de vuelta. Disculpen, pero se me había perdido esto. Confirmen si están viendo mis apuntes ahora que dice cálculo estequiométrico. ¿Sí? Sí, profe. Sí, profe. Entonces, esto es lo que necesitamos. Aquí empieza la prueba. Todo lo que hemos hecho previo, el ajuste de las ecuaciones, el cálculo equivalente, los electrones en juego, todo ese tipo de cosas, lo aplicamos acá, a los cálculos estequiométricos. ¿Qué significa esta historia? La palabra estequiométrico viene de estequiometría. No sé si le habrán dicho alguna vez que la estequiometría, una palabra que viene del griego stoicheion, que significa elemento. Y metrón, medida. Medida de elemento se traduciría, una cosa así, medida de elemento. Independiente de aquello, la estequiometría es la rama de la química que permite hacer cálculos basados en las ecuaciones químicas balanceadas o ajustadas. ¿Ven? Hemos aprendido a hacer todas esas cosas ya. Es así, como a partir de la ecuación química balanceada o ajustada y considerando el reactivo limitante, se pueden establecer relaciones de masa y volumen entre reactantes o bien entre reactantes y productos. Entonces, vamos a hacer tres tipos de cálculos, considerando tres casos muy sencillos. El primer caso es simple, el segundo igual, el tercero es lo que nos va a convocar, es lo que estábamos haciendo prácticamente recién. Veamos el primer caso de cálculo estequiométrico. Cuando nos piden determinar la cantidad en gramos, por ejemplo, que
que aporta un elemento cuando éste forma parte de un compuesto, ¿ya? O de un alimento. Por ejemplo, cuando nos dicen, ¿no es cierto? Yo les cuento siempre la historia, vamos al médico y andamos con anemia. O tenemos anemia, ¿cierto? Ya que hemos tenido un accidente, no sé, o que si andamos con problemas de dieta o de nutrición. Nos encuentran anémicos, tú tienes que ponerle fierro, tienes que consumir fierro, ¿cierto? Nos dice el médico. Bueno, y coma, no sé, su dieta ahí nos dice la nutricionista o el mismo médico, coma espinaca, coma lentejas, coma panita, qué sé yo. Pero además va a tener este fármaco que yo le voy a recetar para que se, ¿no es cierto?, empiece a cumplir con este requerimiento de hierro. ¿Y qué nos da? Esta pastillita, sulfato fierro o nitrato de fierro 2. ¿Ten de cuenta, no es cierto? Esas pastillas son así. No sé si alguna vez han tomado estos complementos, pero en gotas. No sé si alguien la ha tomado en gotas. Créanme que no les miento, que es como chupar un clavo. Así de simple. Tiene un gusto así a eso. Cuando es con gotas, yo he tomado. Pero bueno, nos da una pastilla, ¿cierto? Entonces, el ejercicio 11 de la página 8 de la guía que les di, ustedes lo ven, dice algo así como esto. 11. Determine la cantidad en gramos de ion ferroso, ferro 2, porque está el ion férrico, ferroso en este caso, que existe en 500 miligramos de una tableta de sulfato de fierro 2. Esta es la fórmula de sulfato de fierro. ¿Qué tenemos que hacer? Sabemos que cuando consumimos esta tableta, consumimos por una parte fierro, consumimos y oxígeno. Pero lo que me interesa a mí es el fierro 2, ¿no es cierto? Que es lo que aporta a lo que tenemos, el problema que tenemos, ¿cierto? A suplir ese déficit de fierro 2 que está, ya saben, la hemoglobina y todo, ¿cierto? Determinamos primero la masa molar del sulfato ferroso. Un fierro, esa es su masa atómica, un azufre y 4 oxígenos. 151,85 gramos de molar. Y bueno, tengo que saber cuántos gramos de fierro hay en 500 mililitros. ¿Cómo lo hago? Determinamos ahora a cuántos gramos equivale la pastilla, transformando, ¿no es cierto?, de miligramos a gramos. Sabemos que un gramo tiene 1000 miligramos, bueno, X gramos será 500 miligramos. A fin de cuentas me da 0,5 gramos de sulfato ferroso. La pregunta entonces es, ¿cuántos gramos de fierro hay en 0,5 gramos de sulfato ferroso? Eso es lo que me están preguntando. ¿Ya? Entonces, ahora calculamos cuántos gramos de fierro 2 habría en la pastilla de 0,5 gramos. Sabemos lo siguiente, nos imaginamos. Imagínense que consumiéramos una pastilla que tuviera esta masa. O sea, si consumiéramos 151,85 gramos del compuesto, estaríamos incorporando 55,85 gramos de fierro. El resto va a ser azufre y oxígeno, ¿cierto? Para llegar a 151. Pero como estamos solamente consumiendo 0,5 gramos de la pastilla, ¿cuánto fierro viene ahí? 0,184 gramos de sulfato de fierro 2. Porque esa es la cantidad que hay acá. ¿Ven? O bien, vamos a cambiar 1 gramo igual 1000 miligramos, 0,184 gramos es igual 184 miligramos de fierro 2. O sea que en esa pastilla, más o menos son 0,18 gramos o bien 180 y tantos gramos de fierro 2. Así hemos calculado la cantidad que aporta, ¿no es cierto?, de un elemento que aporta un compuesto que lo contiene. Es lo mismo que nos pasa, por ejemplo, por dar alguna cuestión relacionada en el agro, ¿cierto? Los que son agricultores, viven, no sé, en sectores más rurales, pues saben lo mejor. Todo agricultor, ¿no es cierto?, necesita para sus cosechas, para buenas cosechas, y el suelo, digamos, ¿no? El agricultor del suelo necesita nitrógeno, fósforo y potasio, que son los nutrientes del suelo. Pero en ninguna parte venden nitrógeno solo, ni fósforo solo, ni potasio solo. Hay que administrárselo al suelo a través de los fertilizantes. Por ejemplo, el salitre, que tiene sodio, NaNO3, ¿cierto? Yo le echo, ¿no es cierto?, nitrógeno al suelo, agregándole salitre. Entonces, ahí tengo que ver
¿Cuánta cantidad de nitrógeno necesito? Pero ¿dónde viene el nitrógeno? Viene incorporado en el nitrato de sodio, pues, ¿se dan cuenta? O viene en la urea, por ejemplo, que es otro fertilizante que usan. Entonces hay que hacer los cálculos. Es lo mismo acá. ¿Ven? Yo les doy un compuesto que tiene fierro, azufre, oxígeno, esa pastilla, pero a mí que me interesa solo el fierro. Por eso aíslo para saber qué cantidad necesito. Esa es como la clave de este cuento. Y un segundo ejemplo que se me ocurrió por allí, buscando algunos apuntes ayer o anteayer. Otro ejercicio. Se sabe que 100 gramos de espinaca, todo el mundo las conoce, ¿cierto? Cocida, contienen 3,6 miligramos de fierro. Eso es lo que está calculado. Entonces la pregunta, ¿qué cantidad de espinaca cocida debería consumir para recibir un aporte de 0,009 gramos de fierro 2? Muy fácil. Primero, transformo los gramos de fierro, ¿cierto?, a miligramos. Voy a trabajar en igualdad, ¿no es cierto? 1 gramo igual 1000 miligramos y 0,009 es igual 9 miligramos. Entonces la pregunta, ¿cuánta cantidad de espinaca cocida debería consumir para asegurar un aporte de 9 miligramos de fierro? Fácil. Yo sé que si comiera 100 gramos de espinaca cocida, aportaría 3,6 miligramos de ion fierro. ¿Cuántos gramos debería consumir para asegurar 9 miligramos? Se acaba listo. 1/4 kilogramo, ¿no es cierto?, de ensaladita de espinaca cocida me daría esa cantidad, ¿no es cierto? 250 gramos. A ver, aquí hay un error pequeño. ¿Cuál será el error? No, está bien. 250 gramos. 1/4 kilogramo de espinaca me aseguraría eso. Imagínense la cantidad pequeñita. 9 Profe, miligramos. consulta. ¿Sí? Es que al lado izquierdo dice 100 gramos de espinaca. Abajo no debería ser 25 gramos. A ver, a ver. ¿Por qué 25? Porque 100 daría 3,6 miligramos. ¿De cuántos gramos te dan 9? Serían 25 para que dé 9. No, pues, a No ver. 250, pues me daría más que los 100 gramos de espinaca que están arriba. Voy a encontrar otro error, pues chiquillo, ¿cómo? Tanto. Hay que ver tanto. A ver, déjame calcular. Yo lo calculé y me da 250. 250, me hiciste dudar, pues 250. Y obvio, pues esto sí, 100 gramos me da 3,6 miligramos. Para que me dé 9 tengo que tomar más espinaca, pues. Ah, ya ahora entendí, ya. Es que son 3,6, yo leí 36. No, Ahí está mi 3,6 error. Ya, sí, ahora sí comprendo. Gracias, ya. profe. Ese es claro, no hay problema. Cuando haya dudas me preguntan nomás, chiquillos. A veces me puedo equivocar, como digo también. Así que no hay problema. Bien, entonces necesitaría esto. ¿Ven? Esa es como la idea. No es tan complicado. Ya. Ahí tenemos el primer caso de cálculo estequiométrico. Veamos el segundo caso. Vamos a determinar la cantidad de producto que se forma cuando conocemos el reactivo limitante. Cuando lo conocemos a priori. Por ejemplo, el ejercicio 18 de la página 9 de la guía. Algo así se plantea en ese problema. El magnesio metálico de masa atómica 24,81 reacciona con el clorhídrico para dar como productos cloruro magnesio e hidrógeno gas. Parece que no pongo la reacción allí, pero en todo caso siempre yo la voy a colocar, por si acaso, la voy a poner como dato. La cuestión es, si reaccionan 0,075 gramos de magnesio con un exceso de ácido clorhídrico, me dicen, determine el volumen de gas hidrógeno que se produce en condiciones normales. Aquí me están diciendo un exceso de clorhídrico, por tanto, que en el limitante del magnesio, es obvio, ¿no es cierto? Lo sé, me dicen acá, están diciendo que el exceso del ácido clorhídrico, por tanto, este está limitando el cuerpo. Entonces, fácil, primero tengo que pesquisar que la ecuación esté igualada. Esta ecuación es redox porque voy de 0 a más 2, por ejemplo, aquí, y de más 1 a 0, ¿ven? Se oxida el magnesio, se reduce el hidrógeno. No obstante, ser redox la puedo ajustar fácilmente por el tanteo. Solamente pongo, ven, un magnesio aquí, 2 hidrógenos aquí, 2 hidrógenos acá, 2 cloro aquí, 2 cloro acá. Estamos listos. Estamos igualados. De la ecuación igualada de esta, tengo que
relacionar el reactivo limitante, que es el magnesio, con el producto que me piden que es hidrógeno. Relaciono magnesio con hidrógeno. ¿Qué me dice esta ecuación? Que un mol de magnesio, acá no hay nada, produce un mol de hidrógeno, ¿cierto? Eso me dice. Hablando en gramos o transformando en gramos, un mol de magnesio es igual a 24,31 gramos, ¿cierto? O sea, hay que pensar que si reaccionaran 24,31 gramos de magnesio, obtendría un mol de hidrógeno. Pero como solamente reaccionan 0,075 gramos, ¿cuánto hidrógeno? Pero X, ¿no es cierto? X mol. Por lo tanto, X es igual a 0,075 por 1 dividido en eso. Entonces, si reaccionara esta cantidad de magnesio, obtendría 3,09 por 10 elevado a menos 3 moles de hidrógeno. Y como me dijeron volumen, no moles, ni gramos, bueno, le cambio los moles a volumen, porque me dijeron que eran condiciones normales. Eso me dijeron. Y el señor abogado me dijo que un mol de cualquier gas ideal, como este caso el hidrógeno, en condiciones normales, ocupaba un volumen de 22,4 litros. Por tanto, esta cantidad de moles, ¿qué volumen ocuparán? 0,069 litros. Muy sencillo, ¿cierto? 0,069 litros se producirían en condiciones normales de presión y temperatura. Hoy en 69 ml, mililitros. ¿Alguna pregunta? ¿Duda? Esto es un ejercicio simple, como les digo. Ejercicios simples. Bien. Vamos al tercero, y este sí que hay que poner atención. Y aquí con este explicamos este, nos vamos a recreo. Ah, no. Otro ejercicio del mismo tipo está en el número 8 de la página 8, ¿cierto? De la guía. Algo así como, ¿qué volumen de oxígeno en condiciones normales se puede formar al calentar 73,56 gramos de clorato de potasio? Bueno, aquí obviamente, ¿no es cierto? Es un solo reactivo, así que se hace el cálculo en base a él. Me dan la ecuación, ¿y qué es lo que hago? La ajusto primero, un potasio, un cloro, 3 oxígeno aquí, 2 por 1,53. La otra opción es que duplique. Si aquí hay 1, le pongo 2. Aquí hay 1, le pongo 2. Y aquí hay 3 medio, 1,5, le pongo 3. 2, 2, 3. Me da lo mismo. Yo lo hago con el mínimo, por si acaso. Ustedes lo eligen allí. Está ajustada la ecuación, ¿cierto? Ajustada la ecuación. Y determino la masa molar del clorato de potasio. Esto es para ejercitarse nomás, porque yo les vuelvo a insistir, les doy las masas molares. Un potasio, un cloro, 3 oxígenos, 122,6 gramos moles la masa molar del clorato. Entonces, me dicen, vuelvo otra vez a la pregunta, ¿qué volumen de oxígeno en condiciones normales puedo formar si calentara 73,56 gramos de este compuesto? ¿Qué me dice la ecuación igualada? ¿Qué me dice eso? Que un mol, si yo caliento un mol, obtengo un mol de eso y 1,5 moles de oxígeno. ¿Ya? Un mol me origina 1,5. Pero en gramos, ¿cuánto es? Porque yo sé gramos, ¿cierto? Veo entonces que si yo calentara 122,6 gramos de clorato de potasio, obtendría 1,5 moles de oxígeno. Pero como eché a calentar 73,56, ¿cuántos moles obtendré? Hago el cálculo, obtendría 0,9 moles de oxígeno. Eso obtendría en condiciones siempre normales. O sea, no en condiciones normales, obtendría en las condiciones de trabajo. Pero me dicen, si fuera condiciones normales, ¿qué me dijo el señor abogado? Que un mol de cualquier gas ocupaba ese volumen. Por tanto, ¿cuánto ocuparán los 0,9 moles? Un poquito menos, 20,16 litros. Y ahí está la respuesta, muy sencilla, ¿cierto? Así de fácil. Ya. Pregunta, duda, consulta. Y ahora nos vamos al gran problemilla que nos va a servir mucho. De aquí para adelante nos sirve, pero yo les adelanto, nos sirve para la prueba. Lo otro también sirve, pero esto sirve más. Caso 3. ¿Cuál es el caso 3 que se nos viene? Determinar cuánto producto se forma cuando no conocemos ni limitante ni exceso. O sea, cuando me piden que yo lo calcule.
¿Ven que son jodidos? Eso me están pidiendo. Pero ya sé hacerlo. ¿Qué me preocupa con tanto? Por ejemplo, el ejercicio número 16 de la página 9 de la guía. Dice, ¿no es cierto? Algo así. Esta es la reacción. Dice que reaccionan 6 gramos de alcohol 2-propanol, se llama este, con 7,35 gramos de dicromato potasio. Que me dan la masa molar del dicromato. Y se forma ácido, no se forma acetona, que es la propanona, que está en el kit esmalte de uña, por si acaso. Y se forma cromo 3. Venta metido el famoso dicromato. ¿Por qué usamos siempre este? Porque el dicromato el dicromato es el oxidante más común que se usa. El otro es el permanganato, por tanto aparece siempre este famoso dicromato. Y aquí lo combino con un compuesto orgánico. Es el mismo procedimiento que hemos visto, pero cambia un poquito, ¿cierto? Los protagonistas y las cantidades. Reaccionan 6 gramos de alcohol, propanol, o 2-propanol que se llama, con 7,35 gramos de dicromato de potasio. Y se forma la acetona o propanona. Hace el cromo. La pregunta es, sabiendo esto, ¿cuántos gramos de reactivo en exceso se consumen? ¿Cuántos reaccionan? Veamos. Para responder a esta pregunta, primero debemos calcular el número de equivalentes, porque una vez que calculemos el número de equivalentes, sabremos quién es limitante, quién es exceso. Están diciendo en otras palabras, cambie, transforme los gramos de cada sustancia a equivalentes. Y una vez que sepa eso, vas a ver quién es limitante y quién es exceso. Alguien me dirá, bueno, 735 es más que 6, profe. ¿Por qué vamos a estar haciendo cálculos? No, no es así. Porque estas son las masas. Y las unidades de reacción son los equivalentes, que en este caso van a ser los electrones. Por tanto, los equivalentes me van a decir esa respuesta. Los equivalentes me dirán quién está limitando y quién está en exceso. Así se ve. Veamos. Calculemos los equivalentes. En otras palabras, debemos transformar, comillas, los gramos de cada sustancia a equivalentes. Recordemos que para calcular equivalentes se usa la expresión equivalente gramos partido en masa equivalente, y la masa equivalente es la masa molar partido en las unidades de reacción. En este caso son electrones en juego. Típico que les voy a preguntar electrones en juego en la reacción. Como esta es una reacción redox, entonces las unidades de reacción son los electrones en juego. Por lo que debemos calcular primero estados de oxidación. ¿Ven? Ya partimos desde atrás otra vez. O sea, para responder todo esto hay que hacer todo, chiquillos. Todo lo que hemos visto. Y esto, bueno, yo lo voy a ver fácilmente, ¿no es cierto?, por las reglas. Afortunadamente ustedes tienen el calculador que les va a dar fácil el cuento. Si alguien quiere saber por qué, yo lo hago hacia la antigua, sin calculador, porque yo lo aprendí sin calculador. No habían estas cosas antes cuando aprendí yo. Veamos. CH3, CH2H, CH3. Aplico las reglas, ¿cierto? Este carbono me da menos 3, este carbono menos 1 para allá, más 1 para acá, 0, 0, me da 0. Y este carbono menos 3. El producto que se forma, que es la propanona, sigue siendo CH3 menos 3. Aquí tengo el CO, doble enlace oxígeno. 1 por ahí, más 1 por acá. Y aquí es menos 3. Concluyo. Paso de 0 a 2. Y ahí la oxidación, ¿cierto? Oxidación. ¿Cuántos electrones en juego hay? 2. Porque hay un solo carbono acá. Y la reducción archiconocida, ¿no es cierto?, de dicromato pasa de 6 a 3, por tanto son 6 electrones, porque de 6 a 3 hay 3 electrones, pero como hay 2, el total son 6. Tengo 2 electrones y tengo 6 electrones. Calculo lo equivalente ahora. Equivalentes de alcohol. Gramos de alcohol que reaccionan, masa equivalente del alcohol. Gramos, la masa equivalente en la masa molar dividido en los electrones. Reemplazo. Reaccionaron 6 gramos de alcohol 2-propanol. La masa molar es 60, esa me la dieron como dato. Los electrones los acabo de ver. De 0 a 2 hay 2 electrones. 6 dividido en 30, 0,2 equivalentes de alcohol 2-propanol que se llama. Los equivalentes del dicromato sodio, gramos de dicromato que reaccionan, dividido en la masa equivalente. Reaccionan 135 gramos de dicromato. La masa equivalente en la masa molar, que me la dieron como dato,
dividido en los 6 electrones famosos. 0,15 equivalentes. Entonces, 0,15 equivalentes es el limitante y 0,12 equivalentes es el exceso. Fíjense, aquí se contradice la matemática. 6 gramos es más que 7,35 gramos. ¿Se dan cuenta? No le digan no son matemáticos, nunca te van a entender, pero nosotros sí vamos a entender. 6 gramos me aporta 0,2 equivalentes, aporta menos, ¿ven? Y 7,35 aportan, o sea, aporta más equivalentes. Y 7,35 aportan menos. ¿Ven? Por eso no es que conversen los números, sino que es lo equivalente. Conclusión final, reactivo exceso y reactivo limitante. ¿Qué me están preguntando? Pues hago la pregunta para recordarme, porque uno tiene que ir volviendo a ver qué está preguntando este gallo. Está preguntando que determine los gramos de reactivo en exceso que se consumen. Entonces voy pensando, ¿cómo le respondo a esa pregunta a este caballero? Gramos de reactivo en exceso que se consumen. A ver, ¿quién me ayuda? A ver si vamos sacando alguna. ¿Cómo no podía sacar? ¿Cuántos gramos de reactivo en exceso se consumen? ¿Qué idea me dan aquí? ¿Cómo podría saber eso? ¿Se tiene que consumir la misma cantidad que el reactivo limitante o no? Perfecto, pero la misma cantidad de equivalentes. O sea, ¿cuántos equivalentes de reactivo en exceso reaccionaron o se consumieron? ¿Cuánto? 0,15. Bien. Si yo transformo los 0,15 equivalentes a gramos, le doy la respuesta al caballero. ¿Cierto? ¿O no? Claro que sí. Veamos. Entonces, se tiene que los 6 gramos de alcohol aportan 0,2 equivalentes y los 7,35 de dicromato aportan 0,15. Exceso limitante. Por otra parte, lo que acabamos de decir, también se infiere que 0,15 equivalentes de dicromato de potasio, ¿no es cierto?, que es el limitante, necesitaron también igual cantidad de equivalentes de alcohol. O sea, necesitaron 0,15 equivalentes de alcohol. Esta es la cantidad de equivalentes de alcohol, que es el exceso que reacciona. Entonces, para dar respuesta a la primera pregunta, se tiene que equivalentes de reactivo en exceso que no reaccionan son, hay dos formas, 0,05 equivalentes, ¿cierto? Los que no reaccionan, primero, porque 0,2 menos 0,15 me da 0,05. Equivalentes de exceso que no reaccionan va a ser 0,2 menos 0,15, 0,05 que no reaccionan. Entonces, como sí reaccionan o se consumen 0,15 equivalentes de reactivo en exceso, cambiamos a gramos. Equivalentes, que son 0,15, por la masa equivalente al reactivo en exceso, que es 30. O sea, 4,5 gramos de reactivo en exceso se consumen, que es lo mismo que 0,15 equivalentes. Y si quisiera saber los que sobran, bueno, transformo los 0,05 a gramos también. Ahí está la respuesta. ¿Sí o no? Es una forma. O la otra es la cantidad. Es restar los gramos. O sea, restar la cantidad de equivalentes y transformarlo a gramos. ¿Estamos de acuerdo? Ya, ahí rendí la primera respuesta. ¿Una pregunta? Ya, vamos a la segunda. Ya la van a ir analizando a poquito, si tienen tiempo para estudiar. Gramos de propanona que se producen. Esa es la segunda pregunta. Es decir, ¿cuántos gramos del producto se forman? ¿Ya? Eso me están pidiendo. Dice acá, para determinar la cantidad de producto formado, siempre se parte de la ecuación balanceada, ajustada y del reactivo limitante. O sea que ya sé que voy a partir. ¿De quién voy a partir? ¿Quién es el limitante para recordarme? ¿Quién es el limitante? Del dicromato, ¿cierto? Es el que me va a dar la clave. Y tengo que ajustar la ecuación ahora. ¿Se fijan? Ya, por lo tanto, debo ajustar la ecuación, la cual, por ser ecuación redox, la debo ajustar por el método del ion-electrón. Entonces, parto con la primera parte. Determiné los estados de oxidación delante, ¿cierto? Yo sé que la oxidación va de 0 a más 2, de alcohol a propanona. Y la reducción de dicromato a cromo 3. Escribo entonces esto, ya. Vamos ajustando por partes.
Primero veo los átomos que no son hidrógeno, que no son oxígeno. Un carbono, dos carbonos, tres carbonos. 1, 2, 3, nada que hacer. Segundo, donde falte oxígeno, le agrego agua. Aquí tengo un oxígeno, aquí tengo dos. Por tanto, ¿qué tengo que hacer? Agregarle agua, ¿cierto? ¿Dónde está el agua? Ah, no, tengo un solo oxígeno. Ahí, vuelvo atrás. Veo los carbonos, ¿cierto? Ya. Segundo es, donde falte oxígeno, le pone agua. Tengo un oxígeno aquí y tengo uno acá, no. ¿Y con qué será? Por oxígeno. Uno aquí, uno acá, no pongo nada de agua. ¿Estamos de acuerdo? Ahora me preocupo de los hidrógenos. 3 aquí, 4, 5, 8. 3 más 3 son 6. Aquí me faltan 2 hidrógenos. Pongo 2 hidrógenos, ¿cierto? ¿Sí? Ya. Ahora, lo que no es, voy a la ecuación de abajo, o a la reducción. 2 cromo aquí, va el 2 acá, ¿cierto? Donde falte oxígeno, tengo 7 aquí, aquí no tengo oxígeno. ¿Qué pongo? Agua. Si tengo 7 aquí, le pongo 7 moléculas de agua. Y al frente, 14 hidrógenos, ¿cierto? Entonces me quedan listos los cromos, los oxígenos, los hidrógenos. Me quedan listos los carbonos, los hidrógenos, los oxígenos. Solo ahora tengo que arreglármelas con las cargas eléctricas. Para eso me doy cuenta en el elemento que cambia su estado. De 0 a más 2 y de 6 a 3. Siempre los electrones se van a cargar, se van a sumar donde está más alto el número. 0 y 2 se cargan aquí. 6 y 3 se cargan acá. ¿Cuántos? De 0 a más 2 hay 2. Más 2 electrones, ¿cierto? Ahí más 2 electrones le puso abajo. Y de 2 por 6, 12. Y 2 por 3, 6. Son 6 electrones. 6 acá. Ojo, cuando llego a este punto, yo me debo acordar que debe haber congruencia que previamente, sin ajustar, yo dije, y tú también tienes que haberlo dicho, que habían 2 electrones y 6 electrones, ¿cierto? ¿Se dan cuenta? Hay 2 y hay 6. Entonces, estos numeritos, estos electrones que van acá, deben coincidir también acá. Si ya lo adelantamos, ¿cierto? Por tanto, ojo con eso. No sé si me entendieron. Ahora, estoy listo con los átomos, con las cargas, pero me falta eliminar los electrones porque en la ecuación neta no debe aparecer electrones. Por tanto, debo dejar 6 acá y 6 acá. ¿Cómo lo hago? Fácilmente. Si multiplico por 2 arriba, perdón, por 3, quiero decir, me quedan 6. Pero cuando multiplico por 3, multiplico todo, igual que en el álgebra. Por eso aparece el 3 allí, 3 acá, 3 por 2, 6 hidrógenos y 3 por 2, 6 electrones. Y ahora voy a escribir la ecuación neta, sumando eso más eso, igual eso más eso. Pero para aquello me dicen los matemáticos, elimine términos semejantes. Es decir, aquí elimine hidrógeno, elimine electrones y elimine agua si es necesario. Entonces, elimino los hidrógenos. 14 hidrógenos aquí, 6 acá, 14 menos 6, me quedan 8 a la izquierda. Los electrones, 6 menos 6 fuera. Y agua tengo solamente este lado, así que la dejo tal cual. Sumo, para que llegue a la ecuación final. 3 veces el alcohol, más una vez el dicromato, más 8 hidrógenos. Igual, 3 veces la propanona, 2 cromo, 7 agua. Y si quiero ser bien meticuloso y prolijo, ¿no es cierto? Y riguroso, me pongo a pensar, ¿lo habré hecho bien? Bueno, me pongo a contar. Por ejemplo, voy a contar los hidrógenos. Miren, 3, 4, 5, 8, por 3 son 24 hidrógenos. 24 más 8, 32 hidrógenos. Deben haber 32 acá. 3, 6 por 3 son 18. Más los 14 son 32. ¿Ven? 2 cromos, 2 cromos. ¿Se fijan? Ya. Están listas las masas por si acaso. Esto está ajustado. Pero también debo fijarme si quedaron bien las cargas. Como acá arriba no hay nada, es 0. 3 por 0 es 0. Aquí hay menos 2, por tanto, 1 por menos 2 me da menos 2. Aquí hay un 8, aquí hay más 1. 8 por más 1 por más 1 son más 8. Y menos 2 más 8 hay más 6 cargas. Debo encontrar 6 positivas a la derecha. 3 por 0, 0.
2 por más 3, 6, y 7 por 0, 0. Por tanto, 6 a cada lado, estamos listos. Esta es mi ecuación ajustada. Con este trabajo ya hago el cálculo que me piden. Y para eso debo relacionar al reactivo limitante, que es el dicromato, con el producto que me piden. ¿Y qué me informa la ecuación balanceada? Que 1 mol de dicromato forma 3 moles de propanona. Entonces, de la ecuación neta balanceada inferimos que 1 mol de dicromato de potasio, aquí aparece el potasio, no importa porque esto lo representa, ya 1 mol de dicromato de potasio origina 3 moles de propanona. Hablando en gramos, 1 mol de dicromato, me dan el dato, 294 gramos, produce 3 moles, 3 veces la masa molar de la propanona. 3 por 58 me da 174. O sea, si reaccionaran 294 gramos de dicromato, obtendríamos como máximo 174 gramos de propanona. Pero como solamente reaccionaron 7,35 gramos, obtuve X gramos de propanona. X es igual a 735 por 174, dividido en eso, me da 4,35 gramos de propanona que se formarían teóricamente con un rendimiento de un 100%. Eso. Y la última pregunta me dicen, ¿cuál sería el rendimiento de la reacción si en la práctica obtuviera 3,9 gramos de acetona y no los 4,35 teóricos? Fácil, pues, para sacar el porcentaje de rendimiento. Divido los gramos experimentales que se obtienen en la práctica en los gramos teóricos que acabo de calcular por 100. O sea, los experimentales, ¿cierto? Que se obtienen realmente son 3,9, me le dieron el dato. Los teóricos son los que acabo de calcular y me da un rendimiento de 89,66%. Eso es lo que tendría con esto, más o menos. Bueno, yo sé que es harta información, yo sé que es harto cálculo, pero tienen tiempo. Así es que vayan pensándola para que no se compliquen tanto. Son las 9:39, 9:40. ¿Les parece que a las 10 volvamos de vuelta? Díganme que sí. Vale, profe. Sí, profe. Sí, profe, no hay Sí, problema. profe. Tómense unos 20 Sí, minutitos. profe. Vale. Voy a parar la grabación.